Buenos días a todos, bienvenidos a Coloquio Formar e Incluir. Pues el día de hoy tenemos la presentación de un maestro muy joven, impetuoso y que ha venido participando activamente con el grupo de perfiles y con este coloquio al maestro José Abraham Mitre Lázaro, quien va a trabajar un tema que él ha estado elaborando en un proyecto de investigación, por lo tanto es experto en este tema. Vamos a hablar un poco de él. Él es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, obviamente, como acabo de señalar, maestrante en la maestría de estudios de discurso en la Facultad de Letras en Lengua y Literaturas Hispánicas. Es profesor de las materias en la misma facultad y a la vez ha sido docente de varios niveles educativos, desde secundaria, preparatoria, licenciatura y seguramente pronto nos perderán los posgrados cuando concluya sus estudios. Es además docente de varias materias que ha dado en relacionadas a la literatura, tanto mexicana como universal. Es experto en ensayo, en crítica literaria, en investigaciones literarias y en otras áreas semejantes. Es docente en diversas escuelas, fue docente en estas escuelas, actualmente es profesor de la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas, pero sobre todo es un joven que ha trabajado mucho con los más jóvenes que él, porque él es joven, entonces con más jóvenes que él en ese tipo de actividades. Y pues con mucho gusto le damos la bienvenida al maestro José Abraham Mitre Lázaro. Maestro, el micrófono es suyo y el sistema también para que nos haga de su conocimiento lo que nos tiene que mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tania, muchísimas gracias. Quiero agradecer por esta invitación, por haberme invitado a seguir colaborando, a seguir participando. La verdad es que para mí es un gusto, como ya lo he expresado en otras ocasiones, para mí la verdad es un gusto enorme poder colaborar y participar en estas actividades, que son actividades puntuales, son actividades significativas para el desarrollo de los alumnos y de nuestra comunidad nicolaita, de nuestra comunidad universitaria. Les agradezco muchísimo la invitación y bueno, voy a iniciar ya con la presentación. En efecto, el título de la presentación es el espacio áulico. El espacio áulico entendido como un entorno de aprendizaje. Y empezaré con estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo hablamos en la escuela y cómo hablamos en la casa? Ya que son preguntas. A ver, voy a volver a compartir. ¿Ahora sí se ve? ¿Ya se ve? Muy bien, gracias, muchas gracias, maestro. Bien, entonces comentaba que voy a empezar con dos preguntas. Una es cómo hablamos en la escuela, cómo hablamos en casa, que son preguntas que se irán respondiendo a lo largo de la presentación. Y bueno, parto de estas dos preguntas porque sí es importante establecer la diferencia de que en casa hablamos de una manera, utilizamos ciertas palabras, utilizamos incluso hasta cierto tono de voz y tenemos incluso interacción con ciertos elementos de la familia, con ciertas personas, ¿no? Y de la familia, a lo mejor interactuamos más con los hermanos o con la mamá o con el papá. Y en la escuela, de igual forma, utilizamos otro vocabulario, ciertas palabras, otro tono de voz. Tal vez nos desarrollamos un poco más en la interacción que en la casa. Entonces, bueno, iré hablando no tanto sobre estas diferencias, pero sí cómo es importante el espacio en el cual nosotros nos ubicamos y cómo este espacio influye en nuestra forma de hablar. Bien, entonces, dicho esto, el comportamiento verbal del ser humano, de las personas, cambia y está constantemente cambiando de acuerdo a su circunstancia y su entorno.
así como la manera en que habla, las palabras que elegimos para comunicarnos y la entonación que les damos a estas mismas. Así, por ejemplo, como comentaba, una persona no habla de la misma manera o utiliza las mismas palabras en su entorno laboral que en la casa. Un estudiante no se comunica de la misma forma con sus padres a comparación de cómo lo hace con sus compañeros de clase. Este cambio en el comportamiento verbal, por así decirlo, se debe no solo al carácter de la circunstancia o de la persona, sino que también influye el espacio en el que estamos inmersos o en el que está inmerso el sujeto. Y también influye las dimensiones del espacio. Por esto mismo, no se habla, por ejemplo, de igual forma en un elevador, donde el espacio es reducido, ¿no? El tiempo es muy breve, a comparación de un aula de clase, donde el espacio tiene ciertas dimensiones a lo largo y a lo ancho, que permiten la distribución espacial entre los sujetos participantes en la sala de clase. Por esta razón, el espacio bajo el cual se convive o bajo el cual convivimos tiene un impacto en el comportamiento del habla, en la interacción y en los procesos cognitivos del aprendizaje y de la comprensión del discurso, es decir, en la comprensión de lo que se dice. En este sentido, y hablando particularmente del aula de clase, existe un comportamiento característico dentro de esta misma aula que obedece a la organización espacial de la sala, es decir, como bien lo señala un autor de apellido Virgili, el espacio del aula se transforma y se disloca, se asimila, se piensa. Los estudiantes entonces hacen del aula su propio espacio, lo recorren, lo discuten, lo conceptualizan, lo memorizan, lo asimilan. Y el espacio está organizado, claro, ahora en función del estudiante. Esto hace visible que el saber, el conocimiento, no está necesariamente enfrente de él, en el pizarrón o en la misma banca, sino está en él mismo, es decir, en el estudiante, también en el docente y en sus pares, en sus compañeros. El espacio del aula se hace más grande en la medida que el estudiante no ocupa un solo lugar, sino que la lógica grupal o la lógica de la dimensión le permite ocupar otros lugares. El estudiante entonces en clase organiza su propio espacio áulico. Elige tal vez la banca más próxima al docente o a lo mejor la más lejana, de acuerdo a su intención comunicativa o participativa. En el salón de clase, los estudiantes suelen tomar una posición fija y estable, de acuerdo a su comportamiento verbal, es decir, a partir de su actividad o también a partir de su pasividad interactiva con el docente y los demás alumnos. Es decir, creo que como docentes hemos observado en múltiples ocasiones los alumnos, y bueno, también yo creo uno como estudiante lo llegó a hacer, ¿no? Que de repente llega al aula de clase y elige su lugar, ¿no? Y de repente ese lugar se vuelve ya un lugar estable o fijo en el que todos los días nos sentamos en él o lo ocupamos. Y ese lugar, a lo que comentaba ahorita, ese lugar depende de cuánta interacción quiero tener en el salón de clase. Me voy hasta atrás, por lo regular me voy hasta atrás, cuando no quiero tener mucha interacción, mucha participación, cuando quiero pasar ahí desapercibido, o me voy hasta el frente o en el centro, en un lugar estratégico para tener a lo mejor más visión o visibilidad, ¿no? Para ver mejor el pizarrón, ver mejor al docente, o a lo mejor me voy al frente para
para escuchar mejor o para tener más participación en el aula de clase. Entonces, por ende, ¿no? En la experiencia docente, cuando el alumno o cuando un alumno es removido de su lugar habitual dentro del aula, puede estimular su interacción en clase o bien puede aislarlo de toda participación interactiva. Lo hemos vivido, ¿no? Cuando de repente el alumno que está hasta atrás lo llamamos al frente y en ocasiones este alumno empieza a tener una mayor dinamicidad o una mayor interacción a comparación de la que tenía al final de la clase. O también puede suceder que el alumno que se sentaba enfrente y ahora de repente un día se sentó atrás, pues ya no va a tener esa misma participación a comparación de otros días, ¿no? Como bien lo mencionan estos autores de apellido Laorden y Pérez, 2002, el espacio se convierte en un factor didáctico, y yo agregaría en un factor esencial, ¿no? Para el proceso del aprendizaje y de la enseñanza, ya que nos permite crear un ambiente estimulante para el desarrollo de todas las capacidades de nuestro alumnado. Dicho esto, entonces tendríamos un esquema como este, ¿no? El espacio áulico se transforma, se conceptualiza, se individualiza y se define. Si hablamos de que el aula se define, entonces, ¿qué es el aula de clase? ¿Y cómo se define esta aula de clase? La definición del aula, por lo tanto, la entendemos o puede entenderse no solamente como un espacio arquitectónico, sino también puede entenderse, puede definirse el aula por medio de la distribución del mobiliario, los materiales, los objetos, ya que en función de su misma distribución de las bancas, el pizarrón, el alumnado, pueden generarse espacios que favorezcan determinadas acciones, actitudes, movimientos, y al tiempo que pueden los estudiantes ir construyendo una imagen ordenada del mundo que les rodea. Por eso de repente cuando llega un docente y nos dice, ahora acomódense en herradura, o hagamos un círculo, o acomódense, bueno, rompamos con el esquema lineal, ¿no? Del salón de clase, puede ser que la dinámica de la clase, la dinámica cambie, ¿no? El aula, entonces, no solo se define o no solamente podemos definirla como una dimensión arquitectónica, es decir, una dimensión de 4 paredes con puertas, ventana o ventanas. No solamente podemos definir el aula de clase como un esquema estructural que pertenece a otro esquema, que es una infraestructura mayor, que es la escuela. El aula se define también a partir de la dimensión espacio-mental. Esta dimensión espacio-mental que los sujetos áulicos organizan de acuerdo al rol participativo o al rol pasivo también que cumplan en el aula. Y también podemos definir el aula de clase de acuerdo a patrones culturales o sociales que tengamos los sujetos áulicos ya de manera predeterminada, porque nosotros, o sea, no nos enseñan cómo debe estar organizado el aula. Pareciera que es un conocimiento ya predeterminado, que lo sabemos ya de manera predeterminada. Entonces, también nosotros vamos organizando y vamos ordenando este espacio áulico a partir de una estructura o de una dimensión mental. Entonces, aquí tenemos ya 4 definiciones del aula. Podemos definir el aula como un espacio arquitectónico, podemos definir el aula como un patrón sociocultural, podemos definir el aula como una infraestructura o bien también a partir de la dimensión espacio-mental. Entonces, el salón de clase
va más allá de una infraestructura física o dimensional, incluso virtual, como lo vimos. La sala de clase no es necesariamente un aula o un cuarto o una sala. La sala de clase, y creo yo que aquí viene lo interesante de esta transformación del espacio áulico, la sala de clase o el aula de clase también es una cancha de deportes, también es una biblioteca, un auditorio. Incluso la sala de clase llegó a ser la mesa de la cocina, la recámara, el estudio, el jardín de la casa. Esto cuando tuvimos que quedarnos en casa y tomar nuestras clases a distancia vía remota, ¿no? Es interesante esta transformación del espacio áulico porque nosotros cuando pensamos en el aula, en el espacio áulico, salón de clase, imaginamos esa estructura de 4 paredes, ¿no? Esa estructura física, infraestructural. Y cuando pensamos en la clase, por ejemplo, de educación física, en la clase de deportes, salimos de ese esquema infraestructural, salimos de ese espacio físico de 4 paredes y nos vamos a un espacio libre, ¿no? A un espacio más amplio, ¿no? Donde podemos correr, gritar, acostarnos, podemos nosotros saltar, podemos hacer otras actividades. Y de hecho, el profesor, por ejemplo, de español, el profesor de matemáticas, el profesor de biología, que también el profesor de biología lleva su clase al laboratorio, que también es otro espacio en el cual hay otra dinámica. Pero por lo regular, los profesores planeamos nuestra clase de acuerdo a la dimensión que tenemos. Y el profesor de educación física, pues planea su clase de acuerdo a la dimensión espacial, ¿no? en la cual lleva a cabo sus diferentes actividades. Y bueno, para algunos docentes y para algunos alumnos, hablando particularmente de estas clases, ¿no? que tuvimos virtuales, donde hubo también esta otra transformación del espacio que ya les mencionaba, ¿no? Donde de repente mi espacio áulico se convirtió en mi recámara, ¿no? O en la sala de nuestros hogares, o en el comedor, ¿no? Las clases virtuales representaron también un problema de enseñanza y aprendizaje, pues el espacio bajo el cual se estaba trabajando en ocasiones obstruía la comunicación e interacción. Es decir, de repente estábamos en clase y teníamos al lado tal vez a la hermana o el hermano o a nuestros padres que también estaban trabajando, y se obstruía la comunicación porque ya sea que la persona que teníamos al lado estaba hablando o también se escuchaba la clase, ¿no? de quien teníamos al lado. Entonces lo vimos, ¿no? Lo vimos y lo vivimos, que de repente teníamos alumnos que participaban mucho antes de la pandemia en las clases en modo presencial, y de repente cuando tenemos las clases virtuales, los alumnos dejan de participar, o viceversa, ¿no? Cuando los alumnos en clases presenciales no participaban, viene la virtualidad y participan. Lo mismo sucedió con los profesores. De repente esta dinámica presencial nos permite preparar ciertas actividades, tanto dentro como fuera del salón, y cuando se vienen las clases virtuales, pues tenemos que adaptarnos a solamente la pantalla, a solamente actividades que podemos realizar por Google Meet, por Classroom, por plataformas virtuales, y de alguna manera se obstruía ahí también los procesos de comunicación. Entonces, para algunos, este cambio, ¿no? de espacios áulicos, para algunos fue favorecedor, para otros no tanto. En este sentido, el espacio áulico debe ayudar a estimular y promover la interacción comunicativa
debe ayudar a construir la individualidad, porque también se construye, el espacio áulico ayuda a construir una individualidad y una identidad académica, tanto de los docentes como del alumnado. El aula es, por lo tanto, un entorno de aprendizaje, ya que diferentes circunstancias influyen o impactan en su desarrollo o composición. Por ello, el aula como espacio áulico es un entorno debido a las diversas características sociales, culturales, económicas, políticas que impactan en el desarrollo del aprendizaje mismo. Es decir, podemos pensar el aula también a partir de sus características culturales, a partir de sus características sociales, económicas, políticas. Y ahí tenemos otra transformación del espacio áulico. Ahora, a partir de esta idea de que el aula se transforma constantemente, estas transformaciones no solamente se dan en plano físico, arquitectónico o infraestructural. Estos cambios o transformaciones también se dan en la mente de nuestros alumnos o en la mente de nuestros docentes. Para entender aún mejor esta idea, es importante señalar que el aula se presenta entre los profesores y alumnos como un espacio comunicativo, donde es posible la interacción y la comunicación. Es un espacio donde no solamente se acumulan bancas, libros, libretas, sino además se acumulan experiencias. Y toda experiencia es comunicativa. El espacio áulico, menciona otro autor de apellido Cabello, en 2011, menciona que debe ser este espacio entendido como un lugar de encuentro, un lugar donde intercambiamos nuestras experiencias, donde convivimos con las diferentes personas que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, menciona otro autor de apellido Cuenca, que la forma de percibir, la forma de habitar o de experimentar el ambiente de aprendizaje influye en la transmisión de conocimientos y por lo tanto esto va a impactar en el rendimiento académico. Los docentes y los alumnos ocupamos un espacio de manera consciente o inconsciente, ubicándonos en los lugares más confortables, agradables o satisfactorios. Y esta satisfacción, esta confortabilidad o también desagusto forman parte de la experiencia espacio mental de los sujetos áulicos. Las experiencias, dicho esto, las experiencias tienen una base cognitiva y todo proceso cognitivo se fundamenta en el discurso. Y el discurso es la suma de saberes, de experiencias, de información que poseemos acerca del mundo, acerca de nuestro entorno, acerca de nuestra realidad. Este discurso se estructura a partir de elementos también culturales, sociales, políticos, entre otros. El conocimiento, por lo tanto, se comparte por medio del discurso y este, a su vez, crea modelos mentales. Yo, cuando pienso en modelo mental, que por cierto es un concepto de otro autor llamado, de apellido Van Dyck, cuando pienso en modelos mentales, me los imagino como unos circulitos, como si tuviéramos unos circulitos, ¿no? O unas esferas en nuestra mente. Y estas esferas, pues, son experienciales. Los modelos mentales son definidos como construcciones mentales subjetivas y representaciones también. Son experiencias de la vida cotidiana. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un modelo mental de la casa, un modelo mental de la escuela, un modelo mental de la familia, un modelo mental de los amigos. Tenemos diferentes modelos mentales, tenemos diferentes experiencias de la vida cotidiana. Y bueno, no solamente construimos modelos mentales, dice Van Dyck, de situaciones que observamos o experimentamos, también construimos modelos mentales de situaciones que leemos o escuchamos. Por ende, la construcción mental que hacemos del espacio áulico se basa en una intención comunicativa. No nos comunicamos sin motivo o intención alguna. Compartimos experiencias personales
y conocimiento específico que hemos adquirido y a su vez, bueno, que hemos adquirido de manera individual y a su vez que hemos adquirido de otras experiencias o de otros modelos mentales, porque también estos modelos mentales se comunican, se comparten. Producir o comprender el discurso es construir, ¿no? Es construir o actualizar este conocimiento que tenemos. Por lo tanto, a partir de esta idea, es importante recordar que estos modelos mentales representan este conocimiento subjetivo que las personas construimos de las situaciones y eventos de nuestro entorno, de nuestro espacio, en este caso particularmente de nuestro espacio áulico, y que pues los expresamos o los reproducimos. Ahora bien, en los intercambios interactivo-comunicativo que tenemos en el aula, entran en juego una serie de elementos que influyen en esta interrelación. Estos elementos son de carácter psicosocial, son gestuales, son conductuales e influyen en el habla, en los movimientos corporales que tenemos, influyen en la percepción. Asimismo, el espacio áulico es un elemento importante en la comunicación, ya que establece y configura los temas o el tema a tratar. Por eso al principio decía, no es lo mismo o no nos comunicamos de la misma manera en la casa como en la escuela. ¿Por qué? Porque también el espacio en el cual nosotros estamos insertos o en el cual nosotros nos ubicamos determina los temas o determina la temática discursiva, es decir, determina la forma en cómo vamos a hablar, qué vamos a hablar y hasta las palabras que vamos a utilizar. Es decir, cuando estamos en una fiesta, no hablamos de la misma manera como estamos en el salón de clase. Tal vez en un espacio somos más formales y en otro un poco más informales. Como parte de esta misma idea, el espacio áulico implica otro concepto que es la proxemia, que es un concepto espacial, individual y social. La proxemia es entendida como el lugar que cada hablante o que cada persona tenemos u ocupamos respecto a los demás, manteniendo de esta forma una distancia que puede ser una distancia no solamente física, sino también en el aula de clase tenemos distancias corporales, mentales, orales, conductuales, como bien lo mencionan otras autoras de apellido Calzamiglia y Tuzón. De esta manera, el espacio áulico y los procesos de intercomunicación en el salón de clase dependen de la distancia proxémica, es decir, dependen de las distancias que tenemos, ya que esta misma distancia determina, además de la interacción, determina la recepción que nosotros tenemos del discurso, la recepción que tenemos del entorno, del ambiente, de lo que dicen los demás sujetos áulicos. Las circunstancias espaciales, los modelos mentales, que son experiencias que impactan e influyen en el espacio áulico y en el discurso, así como en su distribución y organización, también impactan en el tiempo interactivo, en la proxemia, en el orden de los turnos. Por eso, algunos autores, ¿no?, afirman que el aula de clase influye en el tema de la interacción o en el tema del discurso, así como en el contenido informativo de la conversación. Fíjense nada más hasta dónde llegan las limitaciones del espacio áulico, hasta el contenido informativo de las conversaciones, de las interacciones. Es decir, el espacio áulico crea en cierta medida un contexto a partir de lo que enuncian las demás personas, de lo que dicen las demás personas o los demás sujetos áulicos.
La interacción discursiva en el espacio áulico, por lo tanto, promueve la socialización y los procesos de desarrollo y formación y los procesos cognitivos en los mismos sujetos del aula. Cuando hablamos de sujetos áulicos o sujetos del aula, hay que entender por estudiantes, alumnos, estudiantes, docentes. Así, la interacción comunicativa, bajo su particular estructura áulica, modifica las formas de aprender y enseñar. El espacio modifica esas formas de aprender y enseñar, modifica las estrategias y las habilidades para llegar u obtener el conocimiento. Y bien, ya a manera de conclusión, porque vaya, es un tema bastante amplio, es un tema que tiene diferentes directrices que podemos analizar o abordar, pero ya a manera de conclusión, el espacio áulico es entendido como la realidad de todo proceso y desarrollo cognitivo que permite la interacción a través de estos intercambios comunicativos entre los mismos sujetos, ¿no?, cognoscentes, entre los mismos sujetos áulicos. Existe una diferencia, entonces, por lo que hemos dicho, entre el aula como espacio físico y lo que podríamos llamar espacio áulico. Hay una diferencia entre el aula y el espacio áulico. Y el espacio, según este filósofo alemán Immanuel Kant, puede definirse como una intuición, es decir, como una conceptualización forjada en la conciencia, porque, según Kant, empíricamente no podemos ver el espacio. Vemos una intuición, una representación del espacio. Por eso decimos, o por eso podemos llegar a la conclusión de que el espacio también es mental, tiene una dimensión mental. El espacio áulico se forma de manera personal, cada quien tiene su propia intuición del espacio, cada quien tiene su propia percepción áulica, su propia conciencia áulica, a partir, claro, de estas experiencias que nosotros tenemos, a partir de nuestros modelos mentales, socioculturales, políticos, económicos, hasta históricos. De aquí que el espacio áulico es creado por la conciencia de cada sujeto, por la conciencia de cada alumno, de cada docente. Y claro, por la conciencia de cada sujeto que convive dentro del entorno físico del aula. Entonces, si este filósofo asegura que el espacio delimita las relaciones de los objetos, el espacio áulico entonces delimita la relación de los individuos. Es decir, el aula delimita la relación que hay entre una banca y el pizarrón, entre una pared y otra, entre la puerta y la fila 1 de butacas, pero el espacio áulico, además de delimitar la relación entre los objetos, el espacio áulico también delimita la relación que tenemos nosotros como individuos con los objetos, y también la relación que tenemos de individuo a individuo. Es decir, los docentes y los alumnos ocupan una parte de la espacialidad áulica de los demás. Nosotros vamos ocupando estas espacialidades áulicas a partir de lo que mencionábamos, de la proxemia, a partir de las distancias que establecemos. Estas distancias, como ya lo mencioné, de estas distancias no solamente físicas, sino también mentales, sino también culturales. Por lo tanto, el lugar que ocupan los individuos en el espacio áulico depende de distintos factores, pero factores que corresponden a la interacción comunicativa, la cual determina el lugar
que estos ocupen en el espacio áulico de los demás. Por lo tanto, es importante la forma en cómo percibimos el espacio. Y la manera en cómo percibimos el espacio radica precisamente en las experiencias que tenemos con él y en las experiencias que tenemos con los individuos. Por eso se ha hablado mucho, y esto a partir de estas clases virtuales, a partir de esta virtualidad que vivimos y que experimentamos, se ha hablado mucho en temas de pedagogía, en temas de didáctica, en temas de educación, que el espacio áulico debe ser pensado no solamente como esta dimensión física o esta dimensión infraestructural, debe ser pensado más allá de ello, debe ser pensado a partir de estos modelos mentales. Cada banca, cada espacio que nosotros ocupamos en el salón es una experiencia única, es una experiencia subjetiva, es una experiencia que compartimos con los demás. Entonces, bueno, esta ha sido mi presentación, este ha sido mi tema. Repito, es un tema bastante amplio, es un tema del cual podríamos seguir hablando y hablando y hablando, y es un tema que tiene diferentes directrices de análisis, y bueno, es un tema que nos compete tanto a alumnos como a docentes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, y pues abrimos el espacio de comentarios. ¿Alguno de los chicos, algún profesor? La maestra Gabriela Cochran, adelante, doctora. Muy buen día para todos, especialmente doctora Tania, maestro Mitre. Estamos muy agradecidos porque este tipo de charlas nos hacen reflexionar muy profundamente sobre quiénes somos, qué queremos como docentes y también como estudiantes. Yo observo que efectivamente el mobiliario nos condiciona para dar nuestras clases de una manera menos dinámica de lo que quisiéramos. Si nosotros tuviésemos un mobiliario capaz de dar esa vuelta en herradura, en círculo, hacer los pequeños grupos, ¿cree usted, maestra Mitre, que pudiésemos entonces tener una mayor cercanía? ¿Permearía realmente esa capacidad y cualidad de compartir el conocimiento entre nuestros propios estudiantes? Claro. Perdón, doctora. Claro que sí, en efecto. Justamente el día de ayer estaba leyendo un poco sobre los nuevos espacios áulicos, y son aulas que ya no tienen estos mobiliarios convencionales, o incluso hay aulas que ya no tienen estas paredes de concreto, son como no sé cómo decirlo, son estructuras de vidrio, ¿no? Transparentes, no se me fue la palabra, no sé cómo llamarlos, y podemos ver, ¿no? También a los otros compañeros o a los otros profesores, y el hecho de tener estas infraestructuras sin estos muros o sin este mobiliario convencional, decía el artículo, nos permite tener una mayor interacción, una mayor cercanía, ¿no? Pero bueno, también las cercanías son a partir de las experiencias, ¿no? Es decir, el espacio áulico no solamente es, como decía, la infraestructura, sino también el espacio áulico se piensa a partir de la planeación del profesor, ¿no? A partir del programa de clase que tenemos para llevar a los alumnos a una experiencia, ¿no? Con el aprendizaje, una experiencia con el tema, ¿no?
y eso nos permite ir formando estos modelos mentales experienciales. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, yo sí tengo varios y lo tengo porque me sorprendiste. Ahora sí me sorprendí. Lo dijiste bien claro, esto da para más. Yo creo que es muy novedoso de entender. Ya venían algunas percepciones históricas sobre cómo debe ser el aula en el mundo. Y la creencia, un espacio cerrado, separado, luego le meten, antes eran más en forma de redonda, pero con el nuestro enfrente, después ya fueron directo de la primera, segunda, tercera, hasta quinta fila. Nunca se me había ocurrido a mí pensar eso que señalaste ahorita, que es bien interesante, de que el chico escoge su espacio. Y obviamente sí lo escoge, pero lo escoge basándose en su propia personalidad. Sienta atrás, lo hace porque a lo mejor no quiere compaginar con el maestro, pero también tiene mucho que ver con este niño que también quiere hacer relajo, o que quiere hacer amiguitos, o el que se siente pegado a la pared, volteando hacia la pared porque es tímido. Tiene razón, a lo mejor moviéndolos o cambiando, pero desde tu perspectiva, porque ahorita tú eres el experto, estás trabajándolo en investigación, y tiene mucho que ver, porque a mí me relaciono mucho con las neurociencias, mucho. Estaba viendo la mentalidad, como el espacio es mental. Dijo, oye, pues yo no lo había pensado así, pero tienes toda la razón. Meterse a eso es muchísimo más profundo de lo que cualquiera puede darlo. Entonces, esta cuestión de hasta la ergonomía, cómo construir los muebles, o cómo sentar a los niños, o cómo para que estén cómodos, la cuestión de su mente en el espacio, qué significa en el niño, todo esto que simboliza dónde está sentado. Para ti como experto, ahora sí, o más que los demás, es algo muy nuevo. ¿Cómo será lo ideal entonces? ¿Qué es lo que funcionaría en el chico para activarlo? Porque a mí me queda muy claro que el estar, por ejemplo, tú quedas en escuelas, en una escuela que tiene una arquitectura, pues, histórica, un palacio, como es también la Preparatoria Melchor Ocampo, pues en el niño puede impactar, y eso ayuda muchísimo. Pero realmente, ¿qué es lo adecuado para que los jóvenes, y además también eso, no es igual los chiquititos de kinder, primaria, secundaria, preparatoria y facultad, también todo eso tiene que impactar. ¿Algunas sugerencias tanto para el maestro como para los muchachos? ¿Un aula ideal? Sí, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Tania. También gracias, doctora Gaby. Voy viendo su comentario. Muchas gracias. Sí, en efecto, bueno, pues sigo todavía, ¿no?, en este desarrollo, ¿no?, de la investigación, justamente para ir conociendo estas posibilidades que pueden existir o puede haber, justamente para tener, ¿no?, un modelo de clase en el cual nos permita, ¿no?, salir de estos espacios infraestructurales convencionales y llegar a un espacio, decía un autor, un aula espacio-mente. Entonces, por lo que he revisado, por lo que he leído, pues a las conclusiones a las que han llegado algunos pedagogos, algunos autores, ¿no?, y que me sumo a esas conclusiones, es que pues estos espacios, como se mencionaba, deben ser experienciales, ¿no? Es decir, debemos acercarnos con los alumnos, ¿no?, a partir de la experiencia de la misma clase, a partir de sus propias experiencias, a partir de la experiencia cotidiana, ¿no?, y volver el espacio áulico una experiencia cotidiana, pero a la vez una experiencia cognitiva, ¿no? Es decir, una clase de español donde se habla de sustantivos,
dónde podemos ubicar esos sustantivos abstractos dentro de nuestro espacio áulico, por ejemplo, dónde podemos ubicar esos sustantivos concretos dentro de nuestro espacio áulico, pero a partir de las experiencias. Recuerdo una clase precisamente de sustantivos abstractos, ¿no? Donde hablábamos sobre, ¿no? Los sustantivos abstractos son aquellos que no se pueden percibir, que no se pueden ver, que no se pueden tocar, que no podemos percibirlo con los 5 sentidos, ¿no? Y hablábamos un alumno decía, los fantasmas, ¿no? Y sí, bueno, un fantasma, si lo pensamos de esa manera, puede ser, ¿no? Un sustantivo abstracto. Otro alumno decía, el amor, ¿no? Sí, claro, el amor es un sustantivo abstracto, ¿no? Entonces, de repente empieza a haber toda una serie de interacción experiencial a partir de lo que es un sustantivo abstracto, y el espacio, el aula, deja de ser una simple banca en donde yo me siento, un escritorio en donde yo me siento, o el pizarrón en donde yo estoy anotando, y se convierte en un espacio experiencial donde estamos conviviendo, interactuando, donde el alumno que se sienta hasta atrás porque tal vez se siente incómodo o tímido, de repente empieza a participar porque hay una experiencia que lo convoca, ¿no? Hay una experiencia que lo llama y le dice, oye, tú también eres parte de este espacio áulico, también participa, también puedes participar, y puedes participar a partir de lo que has vivido, de lo que has experimentado, a partir de tu experiencia. Pues hay mucho que reconocerle este tema, porque hay muchas ciencias enlazadas al tema del espacio áulico. Y pues a los jóvenes, pues ya ven que es donde se sientan, también indica mucho de su personalidad y de su manera de aceptar o de asimilar las materias, porque hasta ahora lo razono, ¿eh? A mí los chicos me dicen, es que usted estaba en tal lugar cuando dijo esto, y cómo se grabaron eso. Tienen que ver también con su memoria como cultural, o no sé cómo lo podemos llamar ahí, pero también ellos se acuerdan dónde se sentaban, dónde estaban y cómo percibieron el conocimiento. Yo creo que hay que profundizar mucho. Chicos, ¿algún otro comentario que tengan que decirnos o para el ponente? Porque estuvo muy interesante esto, o siguen meditando qué preguntar o asimilando el tema. Bueno, son muy tímidos nuestros chicos. Entonces, yo me quedo muy sorprendida, como te dije al principio, porque sí, da mucho. Relacionaste muchas ciencias que yo me quedé, ¿cómo puede verse eso en el aula? Pero razonándolo un poquito más, efectivamente hay mucho que analizar y entender también hasta el tipo de muebles que colocamos, lo que les ponemos en las paredes. Es importante el movimiento, lo acabas de decir, eso sí, para que los somos maestros, entender que hay que moverse entre los muchachos para que se entienda el conocimiento que tiene que percibirse. Y pues sobre todo esto, pues yo agradecerte porque nos has dado algo que es muy común en nosotros, el dar a la clase en el aula, pero no nos fijamos en esos detallitos que son detallotes al final y que son importantes. Muchas gracias. Pues con esto, chicos, jóvenes, ahí la maestra está escribiendo por ahí algo, la maestra Gaby, y pues creo que está agradeciendo también la participación. Muchas gracias. Con esto mismo, agradecemos tu participación en esto. Esperemos que sigas colaborando con nosotros como siempre lo has hecho, sobre todo con los eventos que tienen que ver con oratoria, que es importante que continuemos con eso de la oratoria también. Y pues con esto damos por concluido la charla del día de hoy de 10 a 11 de la mañana. Terminamos en buen tiempo, fue una charla muy fluida y muy profunda a la vez. Muchas gracias, maestro, y pues al contrario, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, maestra Erika, muchísimas gracias de verdad por la invitación, maestra Gaby, maestro Roberto, muchas gracias, de verdad yo me siento muy contento, estoy muy agradecido por las invitaciones que me han hecho a seguir participando, y bueno, claro que sí, vamos a seguir colaborando, a seguir participando, es un gusto. Y bueno, ya por último, doctora Tania, usted mencionó algo sumamente importante, interesante, que es
cómo las ciencias se conjugan, ¿no? Para analizar un espacio como es el aula. Ahorita que mencionaba de cómo los chicos recuerdan a veces hasta dónde nos colocamos cuando decimos algo, me hizo también recordar, ¿no? Una vez un alumno me decía, profe, yo no me acuerdo mucho de su clase, pero me acuerdo muy bien de cómo iba vestido, de las palabras, ciertas palabras que utilizaba, y me acuerdo de estas experiencias que tuvimos. Entonces esa ocasión me puse a meditar. Sí es cierto. A veces el conocimiento que llevamos, más que un conocimiento temático o un conocimiento disciplinar, nos llevamos como un conocimiento experiencial, ¿no? Y creo yo, bueno, yo recuerdo a mis profesores de la universidad, de la prepa, de la secundaria, de la primaria, recuerdo mucho las experiencias que tenía con ellos, ¿no? Y el conocimiento que recuerdo lo asocio con experiencias. Entonces, es muy interesante lo que ha mencionado, doctora, y muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Por ahí estaba Erika diciendo adiós, pero no sé si puede volver a mostrarse porque está en la prepa trabajando y pues a veces le corta la señal. ¿Andas por ahí, Erika García? Creo que tuvo que retirarse. Pues con esto hemos concluido. A todos, muchas gracias y muy buen día. Gracias, doctor maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.